Desde hace 44 años, el Perú nos está tendiendo su mano amiga. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este episodio del podcast Un rato con Alex, un podcast de opiniones personales donde conversamos sobre temas importantes de nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Soy Alexei Pardo y hoy en el episodio del podcast estaremos conversando sobre los sucesos en la Embajada del Perú en La Habana en 1980. Sucede que el 1 de abril de ese año entraron violentamente a la embajada peruana en La Habana un grupo de personas a bordo de un autobús de la línea que circulaba por Quinta Avenida e invistió cerca del pie de la vía y penetró, rompiendo el perímetro de la embajada al jardín de la sede diplomática. Tal suceso ocurrió, como les comentaba, el 1 de abril de 1980. Una media docena de ocupantes saltaron del vehículo y corrieron a refugiarse en la embajada con el propósito de solicitar asilo político en la sede diplomática peruana y así escapar de la dictadura comunista que había implantado Fidel Castro hacía 20 años. Ocurría con cierta frecuencia que los cubanos entraban de manera ilegal a las embajadas que estaban situadas en La Habana, aunque en términos generales esto era un poco infructuoso, porque la mayoría de las sedes diplomáticas lo que hacían era entregar a las autoridades cubanas a los solicitantes de asilo, que en consecuencia iban a parar a la cárcel. Estamos hablando de una dictadura comunista. Eso no lo podemos olvidar. Cuando el autobús logra irrumpir en el perímetro de la sede diplomática, los guardias cubanos comienzan un fuego cruzado. Vale la pena recordar que los que ocupaban ese autobús, las 6 personas que iban en ese autobús, estaban totalmente desarmados. Toda vez que en Cuba es absolutamente ilegal que una persona, un cubano de a pie, pueda tener armas. Entonces, por ese fuego cruzado, uno de los guardias hiere mortalmente al otro que estaba ahí. Y aunque la prensa cubana que reveló el accidente varias semanas después de lo ocurrido, nunca ha dicho, ni siquiera 44 años después, de que ese modo fue en el que falleció ese guardia. Aún siguen culpando a los asaltantes, por decirlo de alguna manera, a los que rompieron ilegalmente en la sede diplomática del Perú. Durante 3 días de larga espera, el gobierno peruano representado por el señor embajador, se negó rotundamente a entregarle, a devolverles esos solicitantes de refugio al régimen de Fidel Castro. Y durante esas 72 horas, el gobierno peruano decide otorgar refugio a los viajeros. Castro explotó en ira, como era muy normal en él cuando no podía hacer su santa voluntad, y en represalia, el 4 de abril, el periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó una nota oficial en la que comunicaba que Cuba dejaba sin custodia y sin seguridad a la sede diplomática, aduciendo que Perú había premiado a los asaltantes, cuya acción costó la vida de un guardia cubano que lo protegía. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. El anuncio inmediatamente generó una ola sobre todo habaneros, pero también de cubanos de toda la isla, que entraron al jardín de la embajada para pedir asilo político. Y así, en apenas 2 días, el reducido espacio se llenó de más de 10.000 personas, creándose por hacinamiento una espantosa crisis humanitaria que duró más de un mes. La Habana, 14 de abril de 1980. El gobierno cubano anuncia que todo el que quiera irse del país puede asilarse en la Embajada de Perú. Y en menos de 48 horas, más de 10.000 personas inundan la sede diplomática. Calcula tú que el espacio que lograban ocupar estas personas, estamos hablando de 10.000 personas, era aproximadamente un pie cuadrado. No había agua, no había alimentos, no había recursos sanitarios. Esta situación desencadenó en el puente marítimo que conocemos los cubanos como el Mariel, el éxodo del Mariel,
que sirvió de vector a la libertad a muchos cubanos de la Embajada del Perú y a miles y miles de cubanos en todo el país, porque la cifra superó los 125.000 cubanos saliendo por el Mariel, principalmente con rumbo a los Estados Unidos. A 44 años de los sucesos, te tengo una sorpresa. Este programa cuenta con el testimonio de una persona que participó en los acontecimientos y permaneció en esas condiciones en la Embajada del Perú por varios días junto a su familia. Y le doy la bienvenida al podcast Un Rato con Alex a Caridad Reyes. Ya estás en cámara. Gracias. Eres la primera persona que tengo invitada al podcast. Ay, qué Así que orgullo. para mí es muy, muy bueno contar con tu testimonio y que además seas la primera persona que participa. Gracias. Entonces, como sabes, estamos conversando sobre los sucesos de la Embajada del Perú en La Habana en abril del 1980. Entonces, cuéntame, ¿cuándo llegaron ustedes a la embajada? Nosotros llegamos, el día exacto no me acuerdo, pero sí fue como a las 3 de la tarde que llegamos y ahí brincamos el muro, porque era lo que estaba haciendo todo el mundo. Ujú. Mi esposo nos ayudó a brincar el muro a mí y a los dos niños, y después brincó él. Y ahí empezó la pesadilla de los 7 días en la embajada del Perú. Entonces 10.000, ajá, dime. llegaron casi los primeros días, quizás no el día 1 de abril, pero sí los primeros días. Sí, sí, cuando retiró, el mismo día que retiró el gobierno cubano, la policía, la embajada, cuando pasó lo de la guagua. Oh, ya. Y, y entonces entramos y ahí empezó a entrar mucha gente, llegamos a entrar 10.800 personas, entramos a la embajada. Ujú, era el total, Ven acá, ¿y sí. cómo hacen 10.800 personas para el tema del baño, el acceso al agua? Por eso te digo que eso era una pesadilla, porque estábamos en el patio y no cabíamos, y entonces yo tenía los dos niños, eh, la niña de 8 años y el niño de 7 años. Y entonces ahí cuando oscureció empezaron ya los repudios, los actos de repudio, tirando piedras, gritándonos cosas, y entonces nosotros, por temor a una piedra, pusimos a los niños debajo de un asiento de eso de cemento. Y efectivamente la muchacha que estaba a la orilla de nosotros, una piedra le dio y le partió la clavícula. Y entonces ahí la atendieron en la embajada. Y para ir al baño era un problema porque éramos muchas personas. Y entonces, la parte peor fue cuando llegó la noche, que la gente sintieron cansancio, empezaron a acostarse en el suelo. Y ahí sí que no se podía uno ni mover, porque cuando sacaba un pie para cruzar por arriba de una persona, no tenía dónde poner el otro pie, porque era bien difícil. Estaban todo el mundo acostado uno a la orilla del otro. Y para ir al baño eso era terrible, terrible, terrible para poder llegar a un baño. Sí, porque Fueron unos días muy, tenía el pero tamaño como una casa solamente, no era ese edificio, digamos, que no, tiene no. la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, que tiene todo un edificio. La Embajada del Perú era bien pequeña. Sí, una casa con un patio, nosotros estábamos en el patio. Nosotros estábamos todos en el patio. Sí. Entonces me dijiste que los actos de repudio comenzaban principalmente ya en la tarde-noche. Sí, en la tardecita cayendo a la noche ya empezaron los actos de repudio. A ver, y es cierto los testimonios que he leído en varias bibliografías de que el gobierno cubano preparó cierta cantidad de comida para hacerla cruzar a donde estaban ustedes, como para mostrar, digamos, que era bien poca comida y era lo que querían era como demostrarle a la gente que estaba grabando por la televisión, los periodistas,
de que los que estaban ahí adentro se mataban por comida. Exactamente, eso fue lo que le dio a entender al mundo entero, que él nos estaba alimentando, pero eso no es cierto. Nosotros tuvimos 7 días en la Embajada del Perú sin comer, sin bañarnos, y estábamos bien desnutridos, bien que no podíamos, especialmente los niños, que ya no tenían fuerza ni para hablar. Lo Sí, único porque que eran 7 hacíamos días, era ¿no? tomar agua. Eran 7 días. 7 días. Sí, es bien, bien complicado, porque me estabas comentando el acceso al agua, al baño y Ujú. todo. Y los funcionarios de la embajada, ¿cómo se comportaban? Bueno, yo creo que al tercer día ellos abrieron la puerta para que entrara la madre con los niños pequeños. Yo logré entrar a la casa y ahí estábamos bajo techo, tú sabes, y dormíamos en el piso porque éramos muchos, muchos. Y entonces ahí estuvimos y había tremendo riesgo de coger una epidemia porque eran muchas personas. Y entonces lo que hacíamos era que más o menos limpiábamos el piso donde nos íbamos a dormir, a acostar, a sentar, todo era ahí. Y entonces limpiábamos nosotras mismas para mantener la higiene y así poder sobrevivir ahí como pudiéramos. Así era la palabra. Sí, claro, que entran a la embajada, pero no tienen una fecha, digamos, de que en 5 días, 10 días se va a solucionar todo esto. Se entró a lo que Dios quiera. Sí, entramos así, a lo que Dios quiera, a los 7 días decidimos salir de la embajada porque ya los niños se habían enfermado y decidimos salir y entonces ahí nos trataron, nos dijeron que nos iban a llevar hasta la casa después que nos dieron el salvoconducto, cosa que fue mentira porque nos pusieron en un carro y en el medio de La Habana nos dejaron ahí tirados, sin dinero y sin nada ahí. Nosotros tratando de ver cómo llegábamos a la casa, porque imagínate, 7 días con la misma ropa, sin podernos bañar, sentados en el piso. Imagínate cómo estábamos nosotros de sucio y ahí hasta que conseguimos una persona que nos quiso llevar a la casa. Un taxi nos llevó a la casa. Oye, entonces el tema del salvoconducto igual fue otra mentira ¿Ya? de la dictadura. Sí, entonces ahí en la casa estuvimos como 10 días encerrados que no podíamos salir de la casa por los actos de repudio que nos hacían. Sí, me Hasta que imagino. por fin surgió lo del Mariel y entonces, bueno, pues pudimos salir por el Mariel. La que sea Ujú. del famoso punto aquel donde se salía del mosquito. ¿De lo que? Del mosquito. Sí, Tengo entendido que les permitían llegar hasta el mosquito para ahí entonces poder salir. sí, ahí estuvimos en Mosquito, no estuvimos mucho tiempo, pero ahí estuvimos esperando que nos pusieran en una lancha para venir para acá. Y en la lancha que veníamos éramos tanto a punto de virarse la lancha que no podíamos ni ir al baño de la cantidad de personas que montaron en esa lancha. A propósito, porque todo eso era a propósito. Sí, claro, todo era parte de un plan que fue ideando, Ujú. digamos, el mentiroso jefe. A Sí. medida que él vio que fue perdiendo digamos, esa batalla. Porque Ujú. primero se le cuelan 6 personas a la embajada. Seis Sí. personas de la nada que nadie se esperaba que iban a desviar ese Ujú. autobús y estrellarlo contra la embajada. Segundo, Ujú. cuando comienzan las conversaciones con el embajador, igual se le va de la mano porque el embajador le dice no te lo voy a devolver. Ujú. Personas que están solicitando refugio y no te lo pueden devolver.
Y Muy entonces, agradecido. sí, disculpe. Nosotros estamos muy agradecidos con el embajador de Perú y con el gobierno de Perú en aquellos momentos tomó esa decisión y por eso es que hoy estamos aquí. Y afortunadamente fueron parte de la oleada que pudo escapar de las garras Sí del mismo. comunismo del 80. Ujú, así mismo. Y que muchas personas recuerdan el Mariel como aquel gran primer éxodo. Pero si analizamos la historia de Cuba desde que llegaron esa gente al poder, en el 60 hubo un éxodo, en el 70 hubo un éxodo, en el 80 lo conversaron ustedes con el Mariel, pero hubo otro gran éxodo. Igual los balseros en los 90. Ya en los Ujú, 2000, digamos que era un poco más sofisticado y si se salía por la frontera mexicana y tenía, digamos, que ese balance entre los que se tiran al mar y los que cruzan la frontera. Pero en los 2010 hubo, y en el 20 también. O sea, no se ha dejado de estar en crisis, ni se ha dejado de estar en éxodo, desde que esa gente ya, tomaron el poder y algunas señales significan. no, y el 23 y el 24 también ha sido muchas personas que han salido de Cuba huyendo de ese régimen comunista, Claro, de esa contabilizados hay, dictadura. ujú, Ujú, contabilizados hay más de aproximadamente medio millón, de los que han entrado por ujú, la frontera. Pero son los que se contabilizan en la frontera sur norteamericana. Pero si camino a Perú, me encuentro muchísimos cubanos en el país. Yo sé que en Chile hay muchísimos cubanos. Uruguay está lleno de cubanos. Brasil. O sea, que igual la ola migratoria sigue para ujú. donde sea, pero el objetivo es no compartir espacio ahí con esa gente que han acabado con la isla. Sí, bueno, en el mundo entero hay cubanos, en el mundo entero porque yo fui a Islas Canarias y allá en Tenerife fuimos a una cafetería a tomar café y había un cubano que estaba recién llegado ahí en Tenerife. Así que estamos en todas partes del mundo. Oh, sí, sí, yo me imagino en cualquier momento aquí en Alaska se encuentra un cubano bebiendo hielo en este mar. Posiblemente lo No me haya allá. extrañaría, no me extrañaría porque hasta en la Siberia rusa se han encontrado cubanos. Así No me mismo. extrañaría. Así mismo, pero eso de la embajada fue una pesadilla que yo nunca he podido ni podré borrar de mi mente. Me imagino, ¿no? Y con dos niños chiquitos. Bueno, estando dentro de la casa, eh, no sé si el tiro vino, me imagino que se lo tiraron a alguien a propósito, pero ese tiro entró a la casa, rebotó en la pared y le dio a una niñita que estaba allí con nosotros dentro de la sala y la tuvieron que llevar de emergencia para el hospital. Oh, y fueron los Sí. funcionarios de la embajada los que acompañaron a ese caso del hospital. Sí, sí, eso sucedió Me imagino que si allí, lo dejan en manos de esa gente, pues si no llega a la embajada. así mismo, mismo. No, y ¿Sabes? digamos que es un poco de especulación, pero el tiro tiene que haber venido por parte de ellos, porque los funcionarios de la embajada no tienen No, por qué sí, estar armados. no, eso vino de parte de ellos que se lo tiraron a alguien, lo tiraron al azar a ver a quién cogían. Probablemente. Porque eso fue a propósito, No me extrañaría en lo absoluto. ¿ya? No, a mí nada me extraña de parte de ellos. Ellos son capaces de todo. Te agradezco muchísimo que hayas accedido a este ratito conversando. Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros acá. Y siempre que tengas algo que decir, me dices y lo planificamos y lo sacamos. Ok, Ya sabemos pues que con los muchas horarios se me corre un poquito alguna cosa, pero gracias a ti pasito a por pasito, invitarme. pasito a pasito. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Ah, caramba, para mí es un gusto. De verdad, ojalá esté. Ay, que quiero. Ok, Un besote grande, te quiero mucho. gracias igual, un besito. Gracias, bye. Bye. Pues es Caridad Reyes, mi tía, por parte de padre, que estuvo presente en los sucesos de la Embajada del Perú. Y tuvimos de primera mano el testimonio de lo que vivió ella
junto a la familia en aquellos días. Si has llegado hasta acá y te ha interesado este tema que hemos abordado el día de hoy, te pido que me dejes tu like, que te suscribas al canal de YouTube, que le des seguir a la página de Facebook, que te descargues el podcast para que lo puedas escuchar cuando más cómodo te sea a ti y que en los comentarios me dejes saber qué opinas sobre estos sucesos de los cuales hemos conversado en la tarde de hoy. Y de paso, si tienes alguna anécdota o si quieres recordar algo, o si quieres escribir algo, me lo dejas ahí también y lo estaremos conversando en próximos episodios del podcast. Recuerda que esto es Un Rato con Alex, un podcast de opiniones personales donde conversamos sobre temas importantes en nuestra vida.